aquel que cree en ti te verá como río. Amén. Amén. Bueno, así que la clase del día de hoy se llama el buen testimonio. Amén. El buen testimonio. ¿Alguien sabe cuáles eran los requisitos de los primeros servidores que la Biblia menciona en el libro de los Hechos? Creo que era buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno de... ¿Cuál era el Espíritu Santo? Espíritu Santo. Tanto como el buen testimonio es importante en un servidor, también es importante en la vida de un líder. En sí, en la vida de todo cristiano. No solo en el servidor, no solo en el líder, no solo en el pastor, no solo en el coordinador, no solo en el supervisor, no solo en el evangelista, sino que en todo cristiano que viene a pasar a Cristo Jesús ya debe de dar testimonio de que le pertenece a Jesucristo. Amén. Así, para continuar, hay unas citas bíblicas donde ahí están sus nombres con sus citas. Y hermana Dani, se me hace el favor de buscar Éxodo capítulo 18, versículo 21. Gloria al Señor. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, pocos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de 50 y de 10. Amén. ¿Alguien sabe qué es lo que estaba pasando en este momento? ¿Quién le está hablando a quién? El suegro de Moisés. ¿Le está hablando a quién? A Moisés le está diciendo que... ¿Por qué razón vienen esas palabras de Jetro a Moisés? Porque Moisés quería hacer todo y estaba decayendo. Demasiado trabajo quería tirar así. Sí, ya lo estaba haciendo todo. Dice la Biblia que cuando Jetro escuchó, dice que el pueblo iba por el desierto, él fue a visitar a Moisés. Moisés, cuando se da cuenta, él sale a encontrar a su suegro. Y dice que se alegraron, se saludaron, compartieron, se sentaron juntos, comieron. Al día siguiente dice la Biblia que Moisés se levantó de mañana y él se sentó y el pueblo vino a él. Comenzó a juzgar al pueblo. Y Jetro vio lo que estaba pasando y le dice, ¿qué es lo que haces? Y él le dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y también si hay algo entre ellos, yo pongo orden. Y él le dice, no está bien lo que estás haciendo. Yo me imagino que Moisés se debe haber quedado, pero ¿cómo? Y le dice, no está bien. Y le da unas palabras ahí, le dice que busque hombres. En otra versión yo lo busqué y dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Jetro le da el consejo a Moisés, sabe, me gusta lo que Jetro hace porque le dice, si te parece bien y si Dios te lo permite, le dice, hazlo así. Escoge gente que sean capaces, temerosos de Dios, no es que le tengan miedo a Dios, sino que tengan un respeto, una reverencia a Dios. Así es. Y le dice, y ponlo, dice, por jefes. Otra cosa que aborrezcan, dice, las ganancias malavidas. ¿Cuáles son las ganancias malavidas? Las trampas del dinero. Cuando alguien miente por tener un beneficio, ¿verdad? O también cuando, un ejemplo rápido, por ejemplo, yo conozco un muchacho que en una ocasión él le vendió a un amigo mío unas herramientas de trabajo. Y el valor de toda la herramienta eran como él no sé de dónde las consiguió porque ya estaban usadas. Y se las vendió como por $400. Y le digo, muchacho, mi amigo dice, está buena esta oferta porque todo lo que él me está vendiendo en la tienda me cuesta más de $1000 y él solo me lo da 400. O sea, estaba obteniendo, digamos, una ganancia, pero mala vida. Así es. ¿Y saben cuál fue el resultado de eso? Se la robaron. Se la robaron, pero fue el mismo que se la vendió. Háblale. El mismo que le vendió esas herramientas, el mismo que me volvió meses después, ya no las tenía. Y le llamaba y nunca le contestó. Ya después le digo que sí, que la pidió otra vez.
Entonces yo me quedé en mi mente, digo, la verdad, que el que comienza mal, mal termina. El que comienza a querer sacar provecho de algo que sabe que está malo, pues al final él va a ser el burlado. Bien dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, sino que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gracias. Entonces, Moisés, para que él pudiese poner estos hombres, para que guiasen al pueblo, para que lo juzgaran en las cosas pequeñas, tenían que ser hombres temerosos de Dios, que aborrecieran las ganancias malavidas, en pocas palabras, quisieran justicia. Porque es capaz venía uno del pueblo y le decía, hey, vos fulano, necesito esto, que tú me ayudes contra mi hermano, porque yo sé que él tuvo la culpa, él me faltó el respeto, pero yo quiero que tú me des el derecho a mí y te voy a dar algo ahí, como quien dice, algo bajo la manga, como le llaman por ahí, como le quieran llamar, que lo trata de sobornar. Gracias. Una mordida. Casi. Sí, también hay quienes dicen, dame una mordidita y ahí estamos. Porque esto, aunque parece un poco de broma, pero pasa muchas veces. Gracias. Hay mucha gente que por tratar ellos de ser los beneficiados, tratan de hacer soborno. Tratan de, en pocas palabras, comprar la justicia de la otra persona. Por lo tanto, era importante que Moisés pusiera hombres que tuvieran un buen testimonio para que ellos pudiesen guiar al pueblo. Y ya para que le ayudaran a juzgar al pueblo. Gracias. En las cosas pequeñas, las cosas grandes, las iban a traer A a Moisés. Gracias. Y ya más adelante vamos a ver qué es lo que significa el buen testimonio. Porque muchas veces nosotros creemos que un testimonio es cuando una persona relata lo que ha pasado cuando andaba en el mundo. Pero ya vamos a ver qué es lo que realmente significa el testimonio. Hechos 6:3, mano Juan. Buscar pues, hermanos, de entre nosotros 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de estos trabajos. Amén. Busquemos pues, dice, hombres de buen testimonio, primeramente. ¿Qué es lo que se estaba pasando ahí? Los apóstoles, ellos habían decidido escoger 7 personas solo para servir una mesa, y más adelante vamos a abundar un poco en esto. Pero lo importante aquí es el buen testimonio primeramente. Porque si no hay buen testimonio, no va a haber llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay sabiduría tampoco. Por lo tanto, todo comienza con un buen testimonio. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Hermano Mari. 3 de 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela ser un anciano para administración de la obra buena cosa desea, pero es necesario que el anciano sea de buena conducta, irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no presuroso a herir, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación? Amén. No un neófito o recién convertido, no sea que enveneciéndose caiga en la condenación de Satán, del enemigo. También es necesario que tenga buena opinión de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo a Satán. Palabra de Dios. Amén. Dice el último versículo que es necesario que tenga buena opinión de los de afuera, ¿verdad? Y aquí dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien. O sea que nosotros tenemos que preocuparnos qué es lo que piensa la gente allá afuera de mí, no solo en la iglesia, sino allá afuera. Y muchas veces se cae en el error que dice, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. A mí no me importa lo que la gente piensa. Total, Dios sabe mi corazón. Claro, Dios sabe nuestro corazón y sabe que debemos de cambiar ese pensamiento. Exacto. Porque lo que la gente ve de nosotros allá afuera, ellos determinan si ir a una iglesia o no ir a una iglesia. Exacto. Como líderes, nuestro testimonio muchas veces habla más de las palabras que nosotros podemos decir con nuestra boca. Así es. Porque nada cuesta decir con nuestra boca, Ujú. pero ¿qué con nuestros hechos? Así es. Porque con la boca es fácil hablar, es fácil decir, es fácil imponer, Ujú. pero ¿qué con lo que yo hago? Así es. ¿Qué es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que yo doy? Como líder, ¿cuál es el testimonio que yo doy afuera? Amén. Como líderes que queremos ser, ¿cuál es el testimonio que tenemos de los de allá afuera? Es necesario de que el obispo, el anciano, muchos le atribuyen al pastor, y también, bueno, todo líder, es necesario, dice, que sea irreprensible, o sea, que no tenga tacha ninguna. O sea, ¿quiere decir eso que seamos perfectos? No, pero sí que demanda un esfuerzo por honrarnos. Amén. Porque yo he escuchado cuando gente dice, oh, yo veo el esfuerzo que haces. Yo sé que no eres perfecto, pero yo sé el esfuerzo que haces. Yo veo que si te propones por hacer las cosas bien. Así es. La gente allá afuera, ellos echan de ver. Si nosotros verdaderamente nos preocupamos por tener un buen testimonio. Primeramente, eso comienza si hay un temor a Dios. Porque cuando hay un temor, una reverencia a Dios, uno quiere poner en alto el nombre de Dios. ¿Y qué no mejor con dar un buen testimonio? Así es. De que verdaderamente Él vive en nosotros. Amén. Con las palabras muchas veces nos quedamos cortos. Alguien dice que la mejor prédica no son las palabras, sino que es el buen testimonio. Así es. Amén. Amén. Que no sea, dice, pendenciero. Yo estaba buscando esta palabra, pendenciero, y es que es alguien como que se preocupa, digamos, como por buscar pleitos. O sea que el líder tiene que ser en sí una persona mansa, no una persona que muchos dicen por ahí, tienen el dicho que dicen esa persona no tiene mecha, que con tantito ya está como esos cohetes de Navidad que bueno, las explosiones no son unos cohetitos de pequeños, sino que son unos cohetes grandotes. O sea, el ofenden, es verdad, nos ofendieron, nos duele, pero la Biblia nos manda que seamos mansos. Jesucristo dijo en cierta ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso Para vuestras O almas. sea que el que anda buscando pleito no tiene descanso en su corazón, no tiene paz en su corazón, no tiene paz. Porque ¿cómo va a morar la paz en un corazón lleno de, podemos decirlo, de amargura? ¿O cree usted que es de una persona de buen testimonio andar buscando pleitos? No. Más bien dice la Biblia que el sabio ve el mal y Se aparta. se aparta. Así es. Bueno, vamos a continuar y aquí sí vamos a entrar. Dice, ahí en el material leemos y dice, Dios, por medio de su palabra, ha revelado los requisitos necesarios que todo hombre y mujer que anhelen participar de manera activa en el ministerio del servicio al Señor debe cumplir. Uno de ellos es el buen testimonio, el cual entendemos por medio de lo que la palabra nos enseña y escribimos. El buen testimonio en el líder, si se les hace más fácil ver ahí, también lo pueden copiar. El buen testimonio en el líder
no abarca únicamente aspectos personales, coma. El buen testimonio en el líder no abarca únicamente aspectos personales. No abarca únicamente aspectos personales, coma, sino que también en gran medida abarca aspectos espirituales. Sino también en gran manera abarca aspectos espirituales. En gran medida abarca aspectos espirituales. Dice, el buen testimonio en el líder no abarca únicamente aspectos personales, coma, sino también en gran medida abarca aspectos espirituales. ¿Amén? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, leemos, para conocer si estamos dando un buen testimonio, es imperativo entender lo que esta palabra significa. Aquí vamos a ver qué significa testimonio. Testimonio, palabra de origen latín, testimonio, que significa vinculado a una prueba. 2. Afirmación o comprobación de la verdad de algo. Ahí ven ustedes entre paréntesis dice pruebas. Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de ello. Dice vinculado a una prueba. So, si lo viniera a nosotros esta pregunta, ¿cuál sería la correcta? Las palabras de origen latín. No, hermano Mario, las preguntas solo vienen de lo que está en amarillo, de lo que ustedes escriben hoy. Okay. Pero estos son tres conceptos nada más para ampliar nada más lo que significa la palabra testimonio. Okay. ¿Sí va? Dice, vinculado a una prueba. ¿Cuál debe de ser la prueba número 1 que el cristiano debe de tener? Digamos, ¿cuál debe de ser la prueba vinculada para dar un buen testimonio? La declaración que hace una persona para demostrar, asegurar la verdad. No me expliqué bien. ¿Que Cristo vive? Que Cristo vive en él. ¿Cuál es la prueba número 1 que debe de haber en un cristiano para que pueda dar un buen testimonio? Ya hermano, ya dijo algo. ¿Eh? Ya anda cerquita. ¿Qué es lo que dijo tener a Cristo? Porque si Cristo no está en nosotros, el hombre de por sí cuesta. Hay quienes tienen buena reputación, pero en sí, para tener un buen testimonio, verdaderamente tiene que estar Cristo en nuestros corazones. Así es. Afirmación o comprobación de la verdad de algo. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál debe de ser esa comprobación de que Cristo está en nosotros? Porque hay un cambio en ti. Tiene que haber un cambio. Las pruebas, como están paréntesis. ¿Cuáles deben de ser esas pruebas? Un cambio. ¿Obedecer la palabra? Obedecer la palabra. Pues puede decir un cambio entre el viejo Entre hombre. el hombre de y el nuevo. antes al hombre. Totalmente tiene que haber un cambio como alguien de 180 grados. No a 240 porque no vuelve a quedar en la misma dirección, sino que tiene que ser a 180. Porque si Dios está en nosotros, debe de haber un cambio. Ya lo del viejo hombre ya no tiene que existir en el nuevo hombre que ha nacido. Así es. Porque tiene que haber pruebas de que ha conocido algo de verdad. Tiene que tener pruebas en sí para decir yo tengo un buen testimonio, para comenzar a dar un buen testimonio a los de afuera, tiene que tener pruebas. Así es.
Y esas pruebas nosotros las hacemos con nuestros hechos. Porque si fuera de palabras, estuviera con palabras, pero las pruebas que la gente quiere ver de nosotros están aquí o están en nuestro hacer. Están en el hacer. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice de nosotros cuando nos ve allá afuera? ¿Qué es lo que dicen de mí? Así es. Cuando me ven en la iglesia y luego en la calle, ¿qué podrán decir de mí? ¿Cuáles son las pruebas que tiene la iglesia? ¿Cuáles son las pruebas que tienen afuera? Como por ejemplo alguien que diga yo fui homosexual y ahora soy una persona restaurada. Es un gran testimonio porque ahora en el presente está dando la prueba de que algo lo cambió verdaderamente. Entonces está diciendo, ahora yo tengo una prueba. Y yo me hago una pregunta. Y lo demuestra. Amén. Pero yo me hago una pregunta. ¿Y sus debilidades, las áreas que él está trabajando con la ayuda del Señor? Todo se basa en el esfuerzo de la persona. Pero tú no te has imaginado, un ejemplo que siempre me avientan la pedrada, me dice, no, porque yo voy al diezmo con tu pastor, si tu pastor, es un ejemplo, te dice, no, tu pastor no hace nada, nomás está ahí de huevón, permíteme. Dice, ahí tu pastor no hace nada, nomás llega uno, le pone el diezmo y eso, y él no hace nada, y nomás porque él se ubica, orar solamente y leer la Biblia y cada fin de semana te viene a hablarte de la palabra. Ellos me dicen, yo también puedo leer la palabra y puedo predicar un poquito hasta mejor que él, pero a mí no me vienes a dar el diezmo. Pero siempre buscan una área como atacar al cristiano. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Sabes por qué es? Porque lamentablemente hoy en día muchos de los que somos creyentes en Cristo Jesús, como dijo el pastor una vez, lamentablemente pasa, pero no tendría que ser así, cometemos tantos destrozos que nosotros muchas veces hacemos que la gente ya piense un mal del evangelio. ¿Por qué? Por no haber un buen testimonio. Por ende es importante tener un buen testimonio. Es cierto, da un poco de, quizás como molestia, porque es injusto que hablen de una persona que verdaderamente se guarda. Pero todo viene por alguien que en un principio no tuvo un buen testimonio. Porque tal vez hubo, como dice la palabra, como no en la lectura que leyó nuestro hermano, no un neófito, o sea, no un principiante. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona es principiante, por ejemplo, puede pensar en alguna persona, la más famosa, de que ustedes se le venga el pensamiento, una persona famosa que está en el mundo, digamos, ¿qué sabemos? Un cantante famoso. La verdad yo no conozco los nombres de los cantantes, pero digamos él se convierte a Cristo, gloria a Dios. Pero ya solo porque fue famoso en el mundo, ya al mes ya le van a decir, vaya hermano, predique. Lo vamos a poner en una iglesia como pastor porque la gente ahora ha visto que usted ha cambiado, ahora van a tener, pero ¿qué es lo que pasa? Que dice que no vaya a ser que caiga, dice, caiga en lazo del diablo. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando ya una persona ha caído en eso, ya da un mal testimonio del evangelio de Cristo, y el que sufre es el evangelio. Y por un mal testimonio, muchas veces la gente ya tiene miedo de ir a la iglesia. Por una gente que en un pasado les presentó una cara, pero a la espalda les mostró otra. Por una persona que quizás la miraba y la abrazaba y todo, pero cuando le daba la espalda le clavaba el cuchillo por detrás. Y por eso... Lo que pasa es que muchas veces tenemos un concepto errado, ¿verdad? Porque pensamos que a la iglesia deberían ir personas que no tienen pecados, o sea, deberían ser perfectas, ¿me entienden? Que son así como tienen, siguen la Biblia por decir al pie de la letra, completico sin ningún error. Y nosotros caemos en ese defecto porque es como la prédica de ayer, ¿verdad? Porque dice que Cristo vino por los pecadores, ¿verdad? No vino por los justos, vino por pecadores, y todos somos pecadores. Entonces muchas personas no van a la
conocieron por algo malo. Pero ahora, ya como hijos de Dios, Así es. ya debemos de dar pruebas de que verdaderamente Dios está en nosotros. Amén. O sea, que lo que antes a mí me gustaba, lo que antes yo hacía, ahora ya no lo tengo que hacer, porque yo tengo que dar un buen testimonio, tanto con los que están afuera. Yo creo que, bueno, no creo, sino que es así, el buen testimonio tiene que ser más para los que están allá afuera. Así es. Porque los de la iglesia, nosotros todo el tiempo nos vemos Con saco. saco, camisita, bien tranquilito, vestido largo, falda, pero afuera, ¿qué la gente dice de nosotros? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de nosotros? Es cierto, Cristo vino por los pecadores, somos pecadores, pero ya como lavados con la sangre de Cristo, tenemos que mostrar pruebas de que verdaderamente Él está en nosotros. Amén. Tenemos que mostrar esas pruebas que la gente quiere ver. Así es. Muchas veces parecieran ser cosas pequeñas, pero son cosas que tienen gran peso. Amén. La 3 dice declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Dice, en el Antiguo Testamento se traduce de la palabra hebrea edú, que significa, y escribimos, testimonio u ordenanza aparece 89 veces en el Antiguo Testamento. Aparece 89 veces en el Antiguo Testamento. Testimonio, ordenanza, y aparece 89 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce de la palabra martireo, que significa, y escribimos en el primer punto, declaración de un testigo, testimonio. Declaración de un testigo, testimonio. Punto número 2, acción de dar testimonio, y aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces en el Nuevo Testamento. La verdad que me ganas de cantar con el coro. ¿Lo tenemos? A ver, pero, ya. Sin embargo, la palabra mártir, que es utilizada para traducir la palabra testimonio, da referencia a alguien que da fe de algo, debido a que lo ha vivido o presenciado, la cual lo implicaba sufrimiento o sacrificio, sino que denotaba ser fuente de primera mano. O sea, la palabra mártir dice que es utilizada para traducir la palabra testimonio. Estaba leyendo a alguien ahorita se me vino a la mente de un hombre llamado Policarpo. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Se cree que él era un discípulo del apóstol Juan. Se cree también que a él fue enviada, hay una posibilidad, no lo aseguran, pero se cree que hay una posibilidad de que a él le fue enviada la carta de la iglesia de Esmirna. Y me impactó algo que yo leí sobre este hombre. Él murió como un mártir.
Dice que cuando a él lo agarraron, dice que lo amarraron en una estaca y pusieron leña alrededor de él y pusieron fuego. Pero antes de eso es que le dijeron, niega a Cristo. O sea, le estaban diciendo que negara la fe en Cristo. Pero él me sorprende las palabras que él dijo. Él dijo, 86 años hace que le sirvo a él. Y ni una cosa mala él me ha hecho. ¿Cómo yo lo podré negar ahora? O sea, él había sido testimonio de alguien que había conocido. Entonces, cuando dice que las llamas estaban sobre él, él no se quejó, sino que tuvo una expresión que a mí me tocó mucho, porque él dijo, te doy gracias que en tu gracia tú me has permitido ser partícipe en esta hora, en este día y en esta hora, de morir como uno de tus mártires, oh Cristo. O sea, este hombre tenía pruebas verdaderas. Lo demostró. Él fue, digamos, asesinado por el testimonio en Cristo Jesús. Igual que el apóstol Juan, él dice que la Biblia que fue desterrado a la isla de Patmos por el testimonio, ¿en quién? Por el testimonio de Cristo, de Jesús. O sea, que testimonio nosotros como creyentes ya de Dios tenemos que demostrar verdaderamente. Tiene que haber un cambio en nosotros ya. Ya la vieja naturaleza ya tiene que quedar atrás, el viejo hombre ya tiene que quedar atrás. Ahora ya tiene que estar el nuevo hombre. Porque ya Pablo dijo en cierta ocasión, las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo. O sea que si Cristo está en nosotros, debe de haber un cambio en el cual nosotros podamos tener un buen testimonio. Y ya vamos a ver por qué es tan importante tener un buen testimonio. Dice, importancia del buen testimonio. ¿Quién tiene Hechos 16, del 1 al 2? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Pablo llegó a esas ciudades y ahí había un muchachito llamado Timoteo. Dice la Biblia que él tenía buen testimonio de los de Listra. ¿Qué hizo Pablo en ese momento? Lo felicitó. Me imagino que le ha de haber dicho, me alegro mucho. Pero ahí mismo lo agarró, se lo llevó, lo capacitó y de tal manera que él en un momento le llegó a decir, hijo en la fe. Ahora, ¿por qué Pablo se llevó a este muchacho que tenía un buen testimonio? Porque Pablo sabía que Dios tenía un ministerio grande en Timoteo. Por lo tanto, él no iba a tener estorbo en su ministerio porque la gente tenía buena reputación de él, tenía un buen testimonio de él. Por lo tanto, después que él iba a ser pastor, la gente iba a decir, oh, Timoteo, yo lo vi crecer desde pequeño, yo lo vi que él se esforzaba por ir a la iglesia, nunca le vimos nada malo. Tal vez es imperfecto, tiene sus errores, pero yo siempre lo veo esforzándose. La gente hablaba bien de él. Y es que cuando la gente habla bien de nosotros, de un líder o de coordinador, supervisor, pastor o lo que sea, como que hay un peso de autoridad. Sí. Y yo veía ahorita aquí mismo de que él tenía buen testimonio no en el lugar, pero cuando Pablo se lo lleva, dice de que para que tuviera más testimonio con los judíos, los circuncidan, ya que su padre era griego. Entonces eso aún iba a tener más peso ahora con los de afuera por la tradición que tenía. Claro. O sea que este es un muchachito que en el momento que Dios lo iba a llamar, no iba a haber estorbo en su ministerio. Así es. O sea, si nosotros queremos que no haya estorbo en nuestros ministerios, debemos de tener un buen testimonio. Así es. Porque a veces, ya vamos, hermano, a veces el buen testimonio
nos hace perder peso, nos hace que la gente dude muchas veces. Así es. Porque volvemos a lo dicho de antes, con nuestra boca decimos algo, pero con nuestros hechos hablamos todo lo contrario. Así es. Si de verdad decimos que somos hijos de Dios, tenemos que demostrarlo verdaderamente. Tenemos que demostrarlo verdaderamente de que somos hijos de Dios. Así es. Las cosas pequeñitas, dijo Jesús en cierta ocasión, las pequeñas zorras son las que dañan. Son las que dañan muchas cosas, las cosas insignificantes, a las cuales muchas veces les ponemos menos importancia. La gente dice, Así es. en la iglesia aquí y aquí y allá. En la iglesia así y en la calle o en el trabajo así. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Así es. ¿Cuál es la evidencia? Reputación de todos los de Listra. Ahora la pregunta aquí, ¿cuál es el testimonio que tenemos de todo Facebook? En la iglesia la mayoría tiene buen testimonio, todos, pero allá afuera. Así es. Hay una lectura que dice para que no caiga en descrédito de los de afuera. Bueno, No, es que yo estaba leyendo aquí donde dice declaración de un testigo, testimonio. Entonces yo pienso ahorita, se me vino que nosotros a veces lo interpretamos mal porque por ejemplo en la compañía, si a mí me llaman y me dice, ¿qué dice usted de fulano? Pero si yo no lo conozco. Entonces yo ahorita como seguidor de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a dar testimonio de Cristo, depende de cómo yo lo conozco. Entonces así es como va a ser mi testimonio. Porque entre la relación que yo tengo con Cristo, yo lo voy a ir conociendo más. Entonces, conforme yo lo conozca, así yo voy a dar testimonio de Él. Entonces, aquí a veces nosotros lo pienso yo que lo practicamos mal, porque nosotros queremos mostrar bueno y todo, pero no estamos haciendo las cosas bien, porque eso sería algo por fuera. Se nos olvida este concepto de que yo voy a dar testimonio del hermano Nelson, pero depende de cómo yo sé de él, pues, si no yo no puedo. Y otra cosa que también que yo vuelvo al mismo, al eso que escarbamos más allá, aún nuestro Señor Jesucristo lo buscaba la manera a acusar él en diferentes áreas. Bueno, Dios es Dios y sea hombre y todo, incluye la palabra correcto, pero nosotros no somos perfectos, no somos. Buscan la área, supongamos, a Jesús le buscaban testimonios falsos de gente que hablaba mentira al caso de él. Y a veces un error muy chiquito, yo te pongo un error muy chiquito, te hacen hacer uno de esos monstruos. Tú puedes hacer 10 cosas bien, pero una mala, ahí te va el carro. Ya a las 9, ya es como es las zorras pequeñas te destruyen todos. Porque mira un ejemplo, yo estoy prohibido evangelizar en mi trabajo. Y por la misericordia de Dios, yo tengo mi guía o mi líder o mi forma que me da quebrada, pero hay otra gente que no. Segunda, la necesidad está bastante. Sí, digo, Dios mío, Señor, yo veo bien cansado, veo la necesidad, porque la necesidad ahí está. Como una persona llegó a pedir algo de eso, tú no puedes hablar eso rápido porque no tienes el tiempo, no tienes el espacio, pero dices, ay Señor, ¿cómo me gustaría ser un vaso para traer esta alma al reino de Dios? Pero cuando bastan las personas que están bien hablar, dices, oh, ya viene la aleluya, mira, ahí está de nuevo, aquí necesitamos que pale y ahí ya está predicando para Dios. Ven un obstáculo que no entienden el tiempo y el momento donde estábamos, pero uno también tiene que ser corregido de un tiempo. Aquí va algo importante, hermano. Ajá. Mi hermano Mario, él no puede dar un testimonio de mí bueno si no me conoce bien. Y como usted dice, a veces hacemos 10 cosas, 9 buenas, pero una mala. Y a veces son cositas que tal vez volvemos a lo mismo, que
nosotros a veces abrimos una pequeña puerta. En el hecho de su trabajo, yo creo que todo tiene un tiempo. Ok. Yo te voy a poner otro ejemplo. Todo Supongamos que... tiene un tiempo. Ok. Todo tiene un tiempo. Ujú. Yo tal vez entiendo el deseo y todo de evangelizar porque pero hay un tiempo como que Dios prepara para que llegue y se abra la puerta, porque me ha pasado a mí tal vez en mi trabajo también. Yo de repente estoy trabajando, haciendo algo y de repente me llega alguien y me hace alguna pregunta con relación a la iglesia y me dice, ¿hoy vas a ir a la iglesia? Y yo le digo, sí, y ahí aprovecho y le digo, ¿cuándo vamos? Pero no por eso tal vez yo me voy a tratar de evangelizarlo a él, evangelizarlo acá y evangelizarlo allá, porque hay una obra que se está haciendo. Viene el tiempo que vamos a tener para evangelizar, ya sea de que cuando vaya en camino para la casa o le pide un número de teléfono, mira, dame tu número de teléfono, hablamos y de repente hay un mensaje, te invito a la iglesia. Un ejemplo, hermano. Tú traes en la construcción, ¿right? Supongamos que tú estás poniendo un piso, ¿right? Y el tiempo se te hizo largo hacia la iglesia, ¿right? Y te faltó cualquier cosa, un error tuyo, una cosa que se te fue en tus manos. Siempre la persona dice, no era cristiano, mira lo que hizo. ¿Viste? Eso lo hizo, madre, mira. Dejó ahí la pala y dejó esto, mira, y no que era cristiano. Esos puntos que yo voy contigo, ¿no? Esas cositas que tú ves que dices, Aquí no. todo basa a una cosa. El testimonio muchas veces tiene que ver también con sinceridad. Porque si uno, es cierto, uno dejó una pala y dice, la dejó aquel, pero no, yo no le he tocado, pero si lo vieron con la pala antes. O sea, porque ha pasado muchas veces. Aceptar el error, lo siento, pero no va a volver a pasar. Y estamos tal vez, aunque sí cometimos el pequeño error, pero ya dicen, tiene sinceridad. Aceptó que hizo malo eso, aceptó que dejó la pala ahí. Si la pala se pierde, bueno, es mi culpa. ¿Cuánto cuesta? Entonces yo veo, tiene sinceridad. Dejémoslo así. Pero si yo tengo, digamos un ejemplo, la pala, estoy trabajando con ella y la dejo ahí y me voy, y el día siguiente me dicen, ¿por qué dejaste la pala afuera? No, yo no la dejé. ¿Quién estaba trabajando con la pala antes en la tarde? No era yo. ¿Qué estoy haciendo? Dando un mal testimonio. ¿Por qué? Porque ya me están tomando como un mentiroso, no como alguien que verdaderamente acepta el error y ya gana como crédito con los demás. Porque dice, dejó la pala pero lo aceptó. ¿Quién quiere aceptar a veces sus errores? Nadie quiere aceptar sus errores. Muchas veces yo no quiero aceptar mis errores, pero hay que reconocerlo. Porque así vamos ganando, vamos haciendo crédito con los demás, vamos teniendo un buen testimonio. Aunque tenemos el error ese, pero lo reconocemos, ya la gente habla y dice, él es sincero. Ahora sí le creo que vaya a la iglesia. Y pasa. En una ocasión, no es por vanagloria ni nada, pero yo andaba trabajando con un muchacho, él iba a la iglesia también. Va a la iglesia. No va a esta iglesia, va a otra iglesia. Para que no vaya a estar ahí a decir quién fue. Entonces, estábamos en un trabajo y ese señor yo lo conozco, es bastante complicado. Él siempre trata la manera de llegar, hacer bromas. Yo lo que hago cuando llego, yo solo le contesto lo del trabajo nada más. Y esa vez yo le digo, bueno, usted, ¿será que me hace el favor de irlos a comprar comida para así nosotros no perder tiempo? Porque el trabajo era de él. Sí, me dice, yo voy, ¿qué quiere? Y ya nos trajo la comida y todo. A estas, él ya sabía que íbamos a la iglesia. Cuando él me dio mi comida, yo me pongo a orar. Y el otro solo dijo para adentro. Y ahí, él dice, dice la señora, ahora sí veo que ahora sí yo creo, dice, que vos sí vas a la iglesia, ¿verdad? No, porque ni dio gracias por
Y el otro, no, es que Sí. si sos hijo, si vas a la iglesia, tenés que darle gracias. Es como, Ahí está, ¿ves? sí, es como uno, es que ya está en uno, la mente de uno. Por un ejemplo así, esa pizarra no tiene nada y nosotros vamos y le ponemos un puntito negro ahí en medio, las personas no se van a fijar en todo lo blanco, sino que en el puntito negro, digamos, así es, ya está en uno. Claro, y son Está en la mente cosas humana. pequeñitas, pero que la gente las ve. Porque yo lo que él dice, ahora sí creo, dice que de verdad vos vas a la iglesia y no, porque él es ruido. Porque vos sí oraste y esto no oró. Hermanos, fíjense que para tal vez como concluir un poquito ahí en eso, nosotros como cristianos cuando venimos a Jesús, el mundo vive en una ley, ¿verdad? En una ley de un nivel, ¿verdad? El testimonio tiene mucho que ver con aspectos legales o algo que es, ¿verdad? Que es de tener mucho cuidado cuando se habla o lo que se dice o lo que se hace. Entonces nosotros ya vivimos en una ley superior a la que vive todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado con lo que hacemos, porque precisamente nosotros estamos sujetos a una ley mayor que la que ellos están. O sea, ellos saben que están mal. Por lo tanto, nos ponen a nosotros en un nivel superior a ellos, aunque no sea así, porque dicen, lo que yo hago, él no lo puede hacer. Entonces, nosotros voluntariamente decidimos sujetarnos a una ley superior a la que vive el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener más cuidado en todo lo que hacemos, porque sabemos que la gente tiene los ojos puestos en nosotros en todo lugar. Entonces, como que no podemos culpar al que está en una ley inferior, a mí, como justificarme en eso por algo malo que yo hago. No, yo siempre tengo que tener un gran cuidado en todo lo que hago, porque como dice nuestro hermano Eddy, somos como esa pizarra blanca, y ese ejemplo, por ejemplo, que dice hermano Juan de la pala, pone el puntito negro, ¿y qué es lo que van a ver? El punto negro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos sujetos a una ley que es superior, que es la ley de Cristo, que nos obliga a cumplir toda la ley de este mundo, más las leyes que Él ha dado para nuestra vida. Entonces ahí es donde tenemos que entrar lo del testimonio, hermanos, es algo tan importante, por eso esas clases son muy importantes, hermanos. Amén. Hay otra lectura, mejor búsqueme Hebreos. Por Hebreos 11. Vamos adelantando esta cita de hecho. Vamos a pasar a Hebreos 11, 1, 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que por la fe, dice, los antiguos alcanzaron buen Testimonio. testimonio. ¿Quiénes? Abraham, Moisés, todos ellos. Sí. Que ellos mostraron pruebas de Dios verdaderamente. Así es. Que aunque Dios les dio promesas, pero ellos tuvieron testimonio. Ujú. Eso, su testimonio, su prueba a eso que creyeron, los hizo entrar en el capítulo 11 de Hebreos. Tener un buen testimonio que ¿cómo dicen el versículo? ¿El 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, es importante tener fe también. Porque tener fe es creer en Dios. Y si de verdad creemos en Dios, tenemos que tener un buen Testimonio. Amén. Y podemos adelantar la cita. Ahí le voy a dar otra con el Dice, el buen testimonio no es solamente un requisito espiritual para aquellos que anhelan participar en el servicio del Señor, sino que además es de gran importancia en todos los aspectos seculares de la vida del hombre. O sea, también es importante en aspectos seculares, no solo también en lo espiritual, sino que en lo secular también. Así es. Porque de lo que tenemos adentro lo sacamos a reflejar afuera. Si creemos en Dios de verdad, tenemos que reflejarlo también.
Si creemos en Dios, tenemos que mostrar ese buen testimonio. Debemos entender que el tener un buen testimonio no únicamente dentro de la iglesia, sino en cualquier lugar en donde nos desenvolvemos diariamente y escribimos. Los mayores actos de adoración y fidelidad los mayores actos de adoración y fidelidad y fidelidad en nuestro testimonio ocurren cuando no hay nadie alrededor nuestro. En nuestro testimonio ocurren cuando no hay nadie alrededor nuestro. ¿Cómo? Más que el Espíritu Santo de Dios. Cuando no hay nadie alrededor nuestro, más que el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Escribimos también, tienen otra línea ahí abajo, ¿verdad? Ahí van a escribir, dice, el buen testimonio es equivalente a prestigio. En el mismo. No, aparte, tienen otra línea separada abajo, ¿verdad? Sí, en esa van a escribir. Le dice sin embargo. Donde está, donde es el Espíritu Santo de Dios, punto y ya. Punto y aparte. De ahí en otra línea, la línea Antes de la comita que tienen ahí, hermano, hay una línea que tiene una comita al final. Oh, sí. Ajá, Dice, en esa línea que tiene la comita al final, ahí escríbanlo, hermanos, por favor. el buen testimonio es equivalente a prestigio. El buen testimonio es equivalente a prestigio. ¿Cómo? Es decir, que la persona que tiene como característica un buen testimonio obtendrá buena opinión dentro de la iglesia como en cualquier lugar. Proverbios 3:4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, el buen testimonio es equivalente a prestigio. O sea, si alguien va digamos, a una compañía y compra alguna tienda y compra cualquier artículo y le salió bueno, y alguien viene y le pregunta, ¿dónde lo compraste? Oh, lo compré en tal lugar. Es barato, es bueno, es bien útil, dan buen precio, ellos dan buena garantía. O sea, le vamos dando prestigio a la tienda que ha vendido ese artículo. Así es nuestra vida. Así es. Nosotros, la gente que nos conoce está dando un prestigio. ¿Cuál es? ¿Bueno o malo? Yo no sé. Pero hay un prestigio que la gente está dando de nosotros. Dicen, yo conozco al hermano fulano de tal, yo conozco al hermano fulano de tal. ¿Y cómo es? Es así, es así. ¿Cómo me comporta? Así ya sé. ¿Y cómo es? Más o menos. ¿Y es buena persona? Sí. ¿O no? La gente está haciendo un prestigio de nosotros. ¿Cuál es? ¿Quiénes lo determinan? Nosotros. Un testimonio. Testimonio. Bueno, En mi país hay un dicho que dice, crea fama y échate a Hazte fama y échate a dar. ¿Cómo es? crea fama y échate a... Hazte fama y échate en cama. Échate en cama. Hazte fama y échate en cama. De prestigio es como buenas Prestigio recomendaciones. y a Buen nadie paso. duda. Prestigio Por lo que como sea, por una buena buena recomendación. Ajá. por decirlo Es así. más de famoso que dormir. Prestigio como una buena recomendación. Porque
Porque cuando usted da prestigio de alguna tienda que le ha vendido algo, es para bueno, ¿verdad? Porque te recomiendo este lugar, ve y ahí compra. Así la gente que te recomienda este hermano o esta hermana, ve, él habla contigo y te aseguro que va a ir bien porque te va a dar palabras claves. ¿Cuál es el prestigio? Así es. Ve al hermano fulano de tal, ese hermano sí te va a ayudar. Él sí te va a dar buenos consejos. O ve al hermano, no, pero aquel hermano no veas porque ahí ese hermano te va a terminar de votar. Te va a terminar de dar el mundo. Pero ve aquel, porque él te habla con la Biblia, no habla lo que él piensa, sino lo que la Biblia dice. Así es. Dice, el buen testimonio de un líder es de gran importancia, puesto que cada uno de nosotros podemos hablar bien de nosotros mismos. Sin embargo, escribimos, el buen testimonio es reflejado, y aquí viene lo que vamos a hablar, el buen testimonio es reflejado en lo bien que otras personas puedan decir de nosotros. El buen testimonio es reflejado en lo bien que otras personas puedan decir de nosotros. Es reflejado en lo bien que otras personas puedan decir de nosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando el líder entiende la importancia de preocuparse por mantener un buen testimonio en todo lugar, procurará mantener una vida ordenada y ejemplar. De esa manera, quienes lo rodean le respetarán por una imposición, sino por su buen ejemplo. O sea, el buen testimonio lo ganamos con ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que la gente tiene de nosotros? Una vida ordenada. ¿Y cómo se echa de ver una vida ordenada? Lo que está reflejado. Si somos ordenados de adentro, vamos a reflejar orden por fuera. Pero si estamos desordenados por dentro, nos da igual cómo nos miran. Nos da igual cómo nos vean. Yes. Todo comienza por un orden interior, que es cuando llega Cristo Jesús. Y Él comienza y nos hace sentir qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno. Pero hay de nosotros sabemos cuáles son esas áreas y nosotros decidimos si las cambiamos o no las cambiamos. Así es. Queremos mostrar orden, ¿cuál es nuestro orden por dentro? El orden que reflejamos, ese es lo que tenemos. Si usted ve a una persona que es desordenada, no le importa cómo se vea, cómo lo vean los demás por lo fuera, es que así anda por dentro. Así es. Pero si una persona anda ordenadita, la gente lo que va a tener de él es un buen ejemplo. ¿Por qué de Jesús tenemos un buen ejemplo? Porque Él es Dios y Dios es ordenado. Amén. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos también ordenados. Que la gente vea un buen ejemplo en nosotros. Amén. Vamos a continuar, se quedaron en el punto número 2, ¿verdad? Así es. No me preocupe, ya solo voy a dar un punto más y ya. En el vocabulario dice, vamos a continuar, no vamos a leer estas citas, solo vamos a leer nomás Proverbios, esa ya la leímos, solo vamos a leer Proverbios 17-27, pero sí les voy a pedir de por favor que en sus casas lean Mateo 12, del 33 al 37, Efesios 4, 29 al 32, Efesios 5, del 1 al 4, Proverbios 13:5, Proverbios 14:23, Proverbios 15:23, eso los leen en casa. Todos. Proverbios 18:8. Pero sí vamos a leer Proverbios 17:27 porque me gustó mucho lo que que yo estaba así con delicadeza mirando cuál. Lo bueno es que así se van poniendo más atención a cuáles son las Así citas. es.
El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ese me gustó. Aleluya. A mí me gustó ese versículo y lo anoté en otra versión también. Y dice, el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Proverbios 17:27, aquí está. Dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Dice todo lo que le gusta. ¿Verdad? Ahí encierra todo. O sea, el buen testimonio, ahí se está. refleja todo. Porque el que tiene control de sus impulsos debe entender que tiene el esfuerzo, que está haciendo el esfuerzo por mantener un buen testimonio. Porque muchas veces en un momento de impulso se pueden decir cosas que ni se vienen. Exacto. Después uno dice, ¿Para qué? Me arrepiento de lo que dije. ¿De qué? ¿Por qué dije eso? Ahí está. Por eso que es necesario tener un buen testimonio. Ya, ahí tenemos. El entendido dice que refrena sus palabras. Refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Así es. Porque ¿qué pasa si yo no controlo mis impulsos? Puedo decir cosas que ni por ser, que después de ¿y de dónde me salió esto? Ay, no, qué vergüenza. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué me salió esto? Habla, Señor. ¿Por qué me salió esto? Ya caemos a una mala reputación, un mal testimonio para que no te fuera. Así es. Mejor calladito. Se ve más bonito. Se ve más bonito, como dicen. Y aunque por dentro esté. Pero aunque él tuvo al que le hizo el mal tuvo la culpa, pero es de prudencia. Así es. Refrenar los labios. Y así pues la persona sigue teniendo una buena reputación de nosotros y no caemos en un mal testimonio para con ellos. Exacto. ¿Ven? Pero sí es necesario que lean todas esas citas. Dentro de los requisitos que la palabra del Señor presenta para las personas que participan en el ministerio, vemos un orden en el cual ahí es Hechos 6:3, ya lo leímos, dice, el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Lo tienen que escribir. Los puntos, el buen testimonio, el otro punto, llenos del Espíritu Santo, otro punto, llenos de sabiduría. El buen testimonio. Solo son 3 requisitos nada más los que el Señor requiere de nosotros para poder participar. Facilito. Solo 3. Facilito, pero Son 3 que a la verdad yo podría decir que no son difíciles de obtener, pero no los queremos hacer. Porque si de verdad lo queremos, nos vamos a proponer. El poder es querer, o el querer poder, como lo quiera decir. El buen testimonio, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Malos de allá afuera. Porque si no hay un buen testimonio, ¿cómo yo voy a poder tener la llenura del Espíritu Santo? Si la gente allá dice que yo no habla de mí cosas que no están bien, entonces Dios dice, ¿cómo yo lo voy a llenar? Si el vaso todavía está sucio. Para que usted pueda tomar agua de un vaso, el vaso tiene que estar limpio. ¿O tomaría agua de un vaso sucio? No. Por más bonito que fuera el vaso, ¿verdad? Así es. Hay que lavarlo. Aunque sea el vaso más bonito del mundo. Pero si está sucio, ¿quién va a querer tomar? Exacto. Así es la gente.
si nosotros estamos, por decirlo así, sucios, ¿qué la gente va a querer saber de nosotros? Pero ahora, si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es porque hay un buen testimonio. Entonces la gente va a querer venir a nosotros. Entonces ahí volvemos a lo anterior, donde dice, oh, vean de aquel, él te va a dar palabras de sabiduría. Porque cuando llega el Espíritu de Dios, Él nos da sabiduría de lo alto. Dice la Biblia que el que le pide a Él sabiduría, Él la da sin reproche alguno. Pero para llegar a la sabiduría es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Para poder ser llenos del Espíritu Santo es necesario tener Buen testimonio. Si buen testimonio no hay, y no hay Sabiduría. ¿y qué va a decir la gente de nosotros? Cristina. Que somos un mal ejemplo. Que somos un mal ejemplo. Tenemos que dar un buen ejemplo. Así es. Estos hombres que fueron escogidos, los 7 varones, me imagino que tenían una buena reputación de todo el pueblo. Porque no iban a escoger a alguien que lo vieron maltratando a una ancianita y después le va a servir. Tenía que haber sido alguien. Estos ya tenían que traer eso de tratar bien a los ancianos. Así es. Ya tenían una buena reputación, tenían un buen testimonio de los de afuera. Ya los de afuera decían, oh, aquellos están sirviendo. Ellos son tranquilos. Exacto. Oh, ellos están liderando. Ellos son tranquilos. Oh, ellos van a esa iglesia, yo quiero ir porque yo veo que el ejemplo que él me da es bueno. Oh, ellos van a esa iglesia, yo quiero ir porque el ejemplo que aquí en la calle es como está en la iglesia. Lo que dicen en la iglesia de él es verdad lo que dicen aquí afuera. Pero ¿qué pasa si nos escuchan decir que dicen en la iglesia, el hermano aquí, el hermano ahí, hasta nos quieren llevar a veces así de chingueditos, porque unos angelitos solo hace falta, ¿no? Dicen y las alitas. Pero cuando ya anda afuera en la calle, como que se lo deja en la parte de la iglesia, deja ahí en las alas, y ya como uno más. Así es. El buen testimonio tiene que ser tanto dentro de la iglesia Afuera. como fuera de la iglesia. Amén. Para alcanzar buena reputación más de lo de afuera. Gracias. A veces nosotros nos preocupamos tanto por ir bien presentables y todo a la iglesia y nos presentamos bien bonitos. Pero ¿qué la gente dice de nosotros cuando preocupémonos más por lo que la gente quiere decir de nosotros? En la iglesia ya me conocen. En la iglesia es probable que ya saben que tal vez fulano de tal, el hermano este y otro nos saluda, ya lo conocen. Ya lo conocen, pero ¿qué es allá afuera? ¿Qué es lo que la gente dice allá afuera? Lo que de verdad nosotros, ¿sabe quiénes somos nosotros realmente? Lo que reflejamos afuera de la iglesia. Así es. ¿Cuál es nuestro buen testimonio? El que damos afuera de la iglesia. Yo en la iglesia no lo conozco. Ay, vale, hermano. Fulano de tal, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y si usted ve a un amigo en la iglesia, Dios te bendiga, gusto de verte. O en el grupo celular, Dios te bendiga, bienvenido. Un gusto de tenerte aquí con nosotros. Pero si 2 o 3 días allá lo mira afuera y tal vez el pobrecito va ahí de la tienda con comida y va todo cargado y usted pasa en el carro y ni lo voltea a Y ver. él esperando el bus. O esperando el bus. Ahí va Ahí va el muchacho que me va a hacer lo que va a la iglesia. No me vio. Y tal vez sí lo vio. ¿Cuál es el buen testimonio? Así es. Es necesario que de afuera nosotros tengamos un buen testimonio. Qué bonito que digan, qué bonito el hermano. Yo lo vi de esta manera en la iglesia y también así anda afuera. Qué bonito. Yo quiero ser así. Yo quisiera ser así. Dios nos va a ayudar. Dios es el que nos. Amén. Dios es el que pone el querer en nosotros, pero en nosotros está el querer hacer.
muchas veces nosotros Dios nos hace sentir cuáles son las cosas. Pero yo digo, yo decido cambiarlas o no cambiarlas. Pero que la gente da testimonio de allá afuera. Y volvemos a lo que el hermano dijo en un principio, que mucha gente a veces es doloroso y lamentable, pero pasa. Que por el mal testimonio de alguien, ya todos tienen una mala reputación del Evangelio de Cristo. Así es. Y eso un día se lo va a hacer levantar. Porque de nosotros está, con nuestro testimonio, no con las palabras, sino con nuestro testimonio de que la gente venga a la iglesia, de que la gente venga a la semana. Está en nuestro testimonio de que la gente quiera venir o ya no quiera venir. No del testimonio que les damos en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Y cómo me ven, cómo hablo, cómo yo salgo. Eso es lo que la gente quiere. Tal vez a veces son cosas que decimos, pero no tienen nada que ver. Porque yo creo que si alguien de verdad ha creído en Cristo, ya tiene que comenzar a reflejar lo nuevo de la nueva criatura. Amén. Ya lo que quedó atrás, eso ya quedó atrás. Pablo lo dijo, ya las cosas viejas en el olvido, en el olvido. Ahora Dios me ha llamado para que yo sea una luz, que con mi testimonio yo pueda decir a la gente que conocí a alguien que me pudo cambiar. Que con mi testimonio de ahora la gente pueda decir, ahora sí creo que Dios cambia. Amén. Porque antes yo lo miraba de esta manera, antes yo lo veía que hacía esto y lo otro, pero ahora lo veo diferente. Así es. Ahora yo lo veo muy diferente. Yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir donde ese hermano, porque lo que él me está, el ejemplo que él me está dando ahora, yo quiero ser así. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en tal iglesia yo fui el hermano esto, en el trabajo hacía esto y esto, lo otro. Qué lamentable. Cuando yo comenzaba los caminos del Señor, yo me encontré con un muchacho en un trabajo y yo lo miraba, él bien trabajaba, andaba trabajando y todo, pero lo sorprendente era que por rato yo lo escuchaba cantar alabanzas y por rato andaba cantando canciones seculares. Después yo lo veo que él andaba fumando y yo me digo, tal vez escucha alabanza, digo yo. Después llega y me dice, ¿cómo estás? Bien, pero... Y me dice, no sé cómo fue, pero me preguntó qué hora me iba a ir a tal hora y por qué. Oh, porque quiero ir a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? Sí, estoy comenzando. Oh, qué bueno, yo también voy. Ah, sí, me dice, en Virginia voy a tal iglesia, me dice. Y me queda, pero ¿por qué fumas? ¿Por qué escuchas canciones? Ah, porque me gusta, pero eso no le agrada. Y entonces él me dice, mi pastor, yo hablo con el pastor y todo, me dice, él sí me hace saber de estas cosas, me dice. Pero, no sé, me dice, siento como que esto me dice, no sé, me dice, esto como que siento que me agrada, me dice. Entonces, no vas a la iglesia. Le digo, ¿cómo no? Si voy, me dice, mi esposa, mis hijos van a la clase bíblica y comenzó. ¿Qué es lo que andaba diciendo la gente? Decía, él va a su iglesia. No les decía yo. Ah, le vale. Él va a su iglesia. Y un familiar se me acercó y me dice, ¿y él va a tu iglesia? No. Ok. Sí, porque anoche se quedó con nosotros, me dice. Y estaba tomando con nosotros, me dice. Qué triste. Entonces, yo lo poquito que tenía, le dice, con la ayuda del Señor, le hice saber algunas cosas que no iban muy de acuerdo, pero como que por aquí le entraba y por otro lado salía. ¿Qué hacía? ¿Cuál fue su testimonio para los que estaban ahí con él? ¿Qué concepto tuvo la gente del Evangelio? El problema es cuando ya hay un conocimiento en nosotros. Somos responsables. Y eso muchas veces, eso Dios lo va a demandar un día.
Porque con nuestro testimonio hacemos que vengan o se vayan, que critiquen o no critiquen. ¿Por qué ha sido criticado el Evangelio? Por un mal testimonio que hubo tal vez en una persona, pero como por uno, a veces todos, por uno. Y es que la gente de allá afuera dice, el cristiano esto y el cristiano lo otro. El cristiano no tiene que hacer esto, el cristiano no tiene que andar así, el cristiano no tiene que andar acá. Porque saben que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, hemos sido hijos de Dios, tiene que haber un cambio. Tenemos que reflejar. De la abundancia de aquí adentro reflejamos nosotros lo de afuera. Así es. Cuando formamos parte activa en la obediencia a Dios y nos esforzamos en cumplir el llamado a llevar su palabra a toda criatura necesitada, debemos saber que las personas que nos rodean, sean en nuestro hogar, con nuestra familia, en el trabajo, en el vecindario donde vivimos, en las calles, en un restaurante, en las tiendas, donde hacemos nuestras compras, en la escuela, aún en una conversación telefónica, están pendientes de cómo nos expresamos, en qué conversaciones participamos e incluso si somos nosotros quienes damos inicio a conversaciones inapropiadas. La gente está pendiente de todo eso. Así es. Así como es importante el expresarnos de manera educada en el ambiente de la iglesia, en la reunión adecuada, gracias. En el ambiente de la iglesia, en la reunión familiar, en cualquier ministerio en el que participamos. Es de igual manera importante cuidar cómo hablemos y nos expresamos en cualquier otro lugar y escribimos. Evitando el chisme, coma, evitando el chisme, coma, las malas palabras, coma, las malas palabras, coma, los gritos, coma, las discusiones, coma, mentiras, coma, bromas fuera de lugar, coma, etc. Coma, bromas fuera de lugar, etc. ¿Usted ha escuchado a veces gente que bromean y tratan y hacen bromas como de doble sentido? Sí. Mire, eso para mí es no me las hacen a mí, pero cuando se las hacen a otras personas, eso como que a mí me dan como, creo que el Señor me prueba la paciencia, creo. Porque yo conozco unos muchachos que andan trabajando en el trabajo que yo trabajo, que entre ellos se hacen una broma que a veces con la mirada ya le está diciendo todo. Le hacen una broma que llevan no doble sentido, sino que triple sentido. Y yo a veces me quedo dejando con algo en la mano, una pieza de madera, y quisiera dar un toque así para que dejen de andar. ¿Querés orar para que caiga fuera? Tanto así, ¿no? ¿De qué espíritu Pero sale? sí, a veces como que el Señor trata, no sé si son pruebas o no sé, pero es un poco complicado y ahí debemos de tener el cuidado de no caer en ese error. Porque a veces hay cosas que parecen un poco divertidas que por cualquier cosa a veces como que trata de reírse uno, pero tiene que aguantar, porque si no ya lo están tomando como partícipe de eso. Sí. Y si ya es partícipe de eso, ya les está abriendo la puerta para que en un momento le hagan una a usted. No, o ahí mismo digan, pero y no que va a la iglesia. Ahí ellos a veces lo hacen para ver qué es lo que el hermano que anda ahí hace. A veces hablan conversaciones para ver qué el hermano dice.
En cierta ocasión yo tuve no problema, pero sí un pequeño desacuerdo con un muchacho que cuando él se subía al carro, cuando íbamos a trabajar, iba conmigo, él iba tal vez sentado así en el pasajero, iba manejando y ponía su música en la radio. Yo lo que hacía, yo bajaba el volumen y él lo volvía a subir. Y en una ocasión me dice, ¿por qué no me dejas escuchar a mi música? Y era su carro. Era la venta de trabajo, pero yo la estaba manejando, yo la manejaba. Bueno, yo la manejo. Entonces, él me dice, porque quiero, me dice, no puedo. Poder, le digo, pero a mí no me gusta. O me ves a mí escuchando alabanzas acá. Y me dice, no, ¿por qué no pones? Porque puede que a ti no te agraden y por no hacerte sentir mal a ti, yo no las pongo. Entonces yo por eso mejor no pongo. Y entonces, entonces no pongo más. Yo las pongo y se ponen a cantar. De ahí comenzó a llevar sus audífonos y ya llega a ver qué iba a escuchar. De ahí es su problema. Pero Pero ya, sus palabras, esperanza y gloria, hermano, porque a mí no me hubiera ocurrido. yo le dije una vez y él me dice, Yo creo que te echaba vos sos pelear. malo, me dice, porque a mí no me dejas escuchar lo que yo quiero, me dice, y vos sí escuchás lo que vos quieres a veces. Por eso es que a veces yo no pongo nada mejor, digo, porque no quiero hacerte sentir mal a vos, así que no, Nada. te fijas que a veces no se escucha nada. Bueno, y de ahí, él llevaba sus audífonos ahí escuchando, a ver qué es lo que iba escuchando, pero ahí con la ayuda del Señor, pues ahí vamos, ahí tratamos esa área. Así es. Dice, un líder que se esfuerce por mantener un buen testimonio genera confianza hacia los demás. ¿Usted cree que una persona bromista la gente va a tener confianza? No, ¿No? pastorcito mentiroso. Cuando Pierde todo. alguien, pastorcito mentiroso, ¿sí? ¿Alguien escuchó ese cuento una vez del pastorcito mentiroso? No. Nadie confiaba en él. No, por bromista. Nadie confiaba porque fue honesto. Llegó un momento que cuando él dijo la verdad de que el lobo se iba a comer las ovejas, nadie le quería creer. De tal manera que, de tanto que él suplicaba, uno de ellos se decidió no por confiar directamente, sino que Por curiosidad. una curiosidad. Y cuando llegó, verdaderamente el lobo estaba ahí queriendo atacar las ovejas. Desde ahí para allá, ya el muchachito ya no volvió a mentir. Entonces, por lo tanto, en algunas ocasiones habrá personas que le pedirán consejo acerca de aspectos de su vida, los cuales son muy delicados e íntimos, los cuales requerirán discreción de parte del líder. Y es que un buen líder sabe utilizar bien la confidencialidad. Si se la hace un poco, bueno, ahí la pueden copiar la palabra. Confidencialidad. Un buen líder sabe utilizar bien la confidencialidad. Ya vamos a ver qué significa esta palabra. Confidencialidad. Dice, la confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la otra persona. Es decir, si su hermano o amigo de trabajo o hermano ya sea de sangre o hermano de la iglesia tiene la confianza de irle a contar algo a usted, usted es responsable de guardar ese secreto con la persona que se lo va a comunicar. Porque él se lo fue a contar con aquello de que yo confío en él. Así es. Yo tengo confianza en él. Pero Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted viene a mí y me cuenta algo en confianza? Que lo cuentes en confianza a otro. Y después yo digo, Tú lo compartes Ya, con ya, la lo persona. cuento al hermano. Y es cierto. Y de ahí ese hermano comienza acá. Ajá. Eso ya no se volvió confidencialidad, sino que se volvió divulgaridad. Porque ya está divulgando todo. Y métele más. Sí, ya le convierte en cierto. Es raro que le quiten, mayormente le Lo agregan. metas más, un poquito más. Que alguien Su punto le de quite, vista. Eso fuera Pero a veces se le
más bien, si el que le contó algo en secreto le puso 5 palabras, ya ese otro ya le puso otras 5, de ahí va otras 5, Te va contando diferentes y ya no cosas. se hace un pequeño, ya no se hizo un pequeño consejo que le hizo, sino que ya se ha vuelto como un testamento de la vida del pobre hermano que le han puesto cosas que ni por él se ¿Verdad? Por eso dicen que el chisme es como una bola de nieve, pues que va creciendo. Alguien dijo en una ocasión, ¿Tiene su opinión también? alguien dijo en una ocasión de que la mentira, no, que la verdad adelgaza y no quiebra. La verdad adelgaza y no quiebra, pero la mentira engorda y revienta. Porque al final todo se En algún descubre. momento. Es importante que tengamos confidencialidad, que si el hermano nos cuenta algo en confianza, guardemos. Yo voy y le digo que porque Guardemos. Y sabe, es bueno confrontar, porque a veces así, como en otras palabras que se usan, se le para el carro a la persona. No, pero todavía no Se le para el carro y ya no sigue corriendo más. Entonces, Se sube, ¿no? si alguien le ha contado algo en secreto, guárdelo. Y hermano, ¿y usted le han contado cosas? Sí, muchas, pero no la puedo decir. Hay un dicho, hay un dicho. Yo en el trabajo les digo así, porque viene una otra, les digo, si yo abro mi boca, Burger King revienta, pero yo he aprendido a estar. Les digo, Es de sabios. Es de sabios a veces refrenar nuestra lengua. El proverbio que leí, que es de sabio a veces mejor callar. Es de sabio callar. Y así vamos ganando buena opinión ante Dios y ante ante los demás. O sea, debemos de tener confidencialidad y eso viene cuando hay un buen testimonio. Seguimos. Ya falta poquito ya. 10. Un aspecto Y tendrá cuidado de no permitir que aquello que le han confiado salga de sus labios o que sea conocido por nadie más por medio de él. Alguien que me lea Proverbios 11:3 y le voy a dejar de tarea que lea Proverbios 25 del 9 al 10. 11:13. el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aleluya. Hermano, El que anda en chismes otra vez, todo. hermano, por favor. Pero ¿cómo se llama? Hermano. ¿De cuál El espíritu que está? anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El espíritu fiel lo guarda todo. Hay dos tipos de espíritu, uno de chismoso y uno que lo Es que guarda. siempre hay dos, bueno, malo, chismoso o fiel, siempre solo hay dos, no hay nada más. Sí, está la palabra es clara, es lo que dice la Biblia. Disculpe, yo me estoy basando en la Biblia, hermano. No se Parece meta, hermano chistoso, Juan. pero es verdad. Hermano, Parece chistoso, pero es verdad. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengüita porque a veces es un pequeño fósforo que enciende grandes bosques. Así es. Tenemos que tener cuidado. Bueno. En nuestro vocabulario se dé el buen testimonio. Amén. Vamos al último punto, es la presentación. Y hermano Ron, si me hace el favor de leer 1 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Y aquí Dios, Del 9 al 12, ¿verdad? sí, 2 del 9 al 12. No lo tiene, ¿eh? Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Pablo le está hablando a los tesalonicenses y les está diciendo cómo él se presentó ante ellos. Que ellos trabajaron día y noche y les presentaron el Evangelio. Que él trató de no ser, como en pocas palabras, como un cargo para ellos, sino que él se preocupó y dice más bien como a padres a hijos, así los ha tratado. Así es. O sea que usted, los que ya somos líderes, en pocas palabras somos como un padre espiritual para los pequeños grupos de hermanos que están en la célula. Los que van a ser líderes van a ser como padres para ese pequeño grupo, padres espirituales, y tienen que tratarlos con delicadeza. Amén. O tener un buen testimonio. Exacto. Qué bonito es cuando los hijos dan testimonio del padre, ¿verdad? Yo tengo mi testimonio de mi padre y no se lo puedo decir. Yo tengo el testimonio de él, que él a veces me decía que hiciera, que es lo que él hacía, a veces yo lo miraba. Los hijos, yo no tengo hijos y no quiero abundar mucho en esto porque no sé, pero ya que los padres, solo vos y yo los libramos también, y el hermano también. O sea, el hijo tiene, yo he escuchado a veces hijos que dicen, oh, mi papá se preocupa por mí. Mi papá, él me compra esto, él me ama, él me cuida, él hace esto conmigo. Tiene un buen testimonio. Pero yo en El Salvador conocí a un muchacho que él tenía testimonio de sus padres que más bien a la mamá a veces la trataba como hermana. A veces ni como hermana, sino la trataba como gente particular. Te conozco pero ¿qué pasó? Que ella le comenzó a dar un mal testimonio. Esa muchacha le comenzó a dar un mal testimonio a ese muchacho. De tal momento que él ya no la respetaba como madre. Solo la miraba que era como una amiga más, pero ya no le decía ni mamá, y yo me quedaba, pero ¿por qué no la respetas a tu mamá? No, pero es que ella decían que cuando yo estaba pequeño me dejaba con mi abuela y yo no sé qué de ella a dónde se iba. Estamos hablando ya cuando yo estaba... Yo, hermano, por mucho tiempo yo siempre pensé de esa manera, de que yo tenía un mal testimonio de mi papá, porque desde muy pequeñito yo a él solo lo vi borracho, lo vi tomando, peleando con mi madre, y fue un hombre de lo más irresponsable que usted puede imaginar. Entonces yo, como tenía una mente carnal, pensaba que era un mal testimonio, pero ahora que yo tengo a Dios, yo me doy cuenta de que Él me dio un buen testimonio, porque cada cosa que Él hacía, yo decía, yo no voy a hacer con mi papá. Y gracias a que lo vi a él hacer todo eso, yo no lo hice. Ahora yo le puedo dar gracias a él porque él lo hizo por mí. Pero eso lo piensa uno en el camino del Señor. Claro, porque si no dentro. Bueno, sí hay cosas que lo hacen no ver las cosas diferentes, Pero aquí está la diferencia, como lo dijo él. claro. Que en el mundo esas cosas las vemos un mal testimonio. Mal testimonio. Aún en los caminos de Cristo, si nosotros analizamos, es un mal testimonio, pero nosotros está de que eso nosotros lo convertimos en algo bueno, porque de esto malo yo aprendí a no hacerlo. Si él tuvo esto malo, yo quiero hacer esto, no lo quiero hacer bien. Si él hizo estas cosas malas, yo las quiero hacer bien. Dice la Biblia que la sabiduría clama en las calles y en las plazas. De lo malo que nosotros podemos ver, de ahí podemos aprender para algo bueno. Amén. De lo malo que sufrimos lo transformamos en algo de Y qué hermoso es cuando un padre tal vez ha tenido como un mal ejemplo, un mal testimonio para sus hijos, pero después ve el hijo que el padre ha cambiado y comienza a darle un buen testimonio. Así es. ¿Usted cree que ese hijo no va a sentir orgulloso que dice, mi padre antes era esto, pero ahora tiene un buen testimonio, ahora se preocupa por crear, ahora se preocupa por mí, ahora me compra lo que yo quiero, siempre y cuando sea bueno para el hijo? Amén. Amén. Un aspecto importante para el buen testimonio, no me vayan a poder allá afuera. Está bueno, toma su tiempo. Un aspecto importante para el buen testimonio
Ya me falta poquito. Un aspecto importante para el buen testimonio en la vida del líder y de todo cristiano es la presentación. La presentación. La presentación. Amén. Amén. Y hay muchas cosas en cómo nosotros nos podemos presentar. Ya creo que nosotros sabemos la mayoría cómo debemos de presentarnos. Debemos demostrar verdaderamente de que hemos conocido a Dios, que ahora somos sus hijos, que como hijos de Dios tenemos que ser esa luz que la gente pueda ver y que ahora pueden decir, por el testimonio de Él, ahora yo quiero ir a la iglesia. En nuestra presentación. Amén. Ya que cuando nuestro interior y nuestra relación con Dios está bien, lo reflejamos también el exterior. Es por eso de gran importancia para el líder cuidar de su presentación, andar como es digno de servir a Dios, que fue quien le llamó, así como un médico porta su vestimenta de médico, un policía su uniforme, un abogado su traje formal, un soldado su uniforme, etc. Asimismo, ellos son dignos de vestir de esta manera a donde quiera que vayan, pues ha llevado los requisitos necesarios para poder hacerlo. Dios nos ha dado, mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, la oportunidad y la capacidad de formar parte del reino de los cielos. Es por eso importante también para cada uno de los que sirven a Dios vestirse como es digno de ser de un hijo de Dios. El policía usted lo conoce por su traje de Policía. al médico lo conoce por su traje de Doctor. al soldado lo conoce por su Uniforme. al hijo de Dios lo tienen que conocer por Vestimenta. Por presentación, Testimonio. todo, abarca todo. Así es. Tanto como el policía es conocido por su uniforme, nosotros también tenemos uniforme. Y tenemos que la gente nos pueda conocer por nuestro uniforme que andamos puesto, dentro y por fuera. Del uniforme que andamos dentro, así vamos a reflejar nuestro uniforme de afuera. Amén. El policía es policía por su uniforme. ¿O usted va a conocer a un policía afuera sin uniforme? No. A un médico que anda en la calle y usted sabe que es médico, pero anda en la calle, pero anda vestido particular, ¿lo va a conocer? Pero si después lo ve con el traje de médico, ¿qué va a decir? Así que era médico. Ahora es doctor y era doctor, sí, pero ¿por qué no doctor? Usted ha visto que la mayoría a veces la gente sale, los médicos, cuando salen a comprar y todo andan con su trajecito. Sí. O sea que usted lo vamos a reconocer por la camisa, que es maestro. Sí, sí. Nos miramos en el mall, es el maestro. Tendría que reconocerme como yo ando afuera. Si no lo reconocemos, ya hay problema. Porque en la iglesia yo me puedo presentar de una manera y me puedo presentar de otra. Exacto. Pero afuera verdaderamente usted me va a conocer en cómo yo ando vestido. Afuera verdaderamente me va a conocer. Cristiano dentro y fuera de la iglesia. Predique. Suelte la palabra. Quiero ver. No me da tiempo a predicar. Dice, todo líder debe formularse esta pregunta. Todo líder debe formularse esta pregunta. Y escribimos: ¿qué concepto tiene de mí? ¿Qué concepto tienen de mí? ¿Qué concepto tienen de mí los que comparten conmigo diariamente? Esa está buenísima pregunta. ¿Qué concepto tienen de mí los que comparten conmigo diariamente? Es bueno que esto lo meditemos todos los días. Es bueno que esto lo meditemos todos los días. ¿Qué concepto ahora van a tener de mí en mi trabajo? ¿Qué concepto tuvieron hoy de mí en mi trabajo? ¿Qué concepto tienen de mí los que comparten conmigo diariamente? ¿Cómo? Y luego me ven en la iglesia o predicando como un líder en la reunión familiar.
concepto tienen de mí los que comparten conmigo diariamente? ¿Cómo? Y luego me ven en la iglesia o predicando como un líder en la reunión familiar. En la reunión familiar. Y luego me ven en la iglesia o predicando como un líder en la reunión familiar. Pablo no sé en cuál de sus epístolas escribe que dice que nosotros somos cartas abiertas. No me recuerdo muy bien qué epístolas, si usted sabe, pues usted sabrá mejor a dónde lo dice. Pero sí en cierta ocasión dice, creo que es en Corinto, ¿verdad? No recuerdo, pero sí lo dice. Pero creo que por ahí en la primera o segunda, no sé. Pero dice que nosotros somos cartas abiertas a los que están afuera. No en la iglesia, sino afuera. Somos cartas abiertas, por ende tenemos que andar con cuidado. ¿Ya terminamos de escribir? Amén. Ciertamente Dios ve el corazón y Él conoce las intenciones. Es cierto, Dios ve el corazón, conoce las intenciones y los pensamientos del hombre. Mas no por eso el líder tendrá una inadecuada o descuidada presentación personal. Pues es importante recordar que las personas verán en usted y en mí un ejemplo a seguir y por su posición de líder ejercerá influencia en sus vidas. El Espíritu Santo únicamente morará en nosotros cuando nos esforzamos por mantener un buen testimonio. Oiga, cuando nos esforzamos, o sea, el querer, puede venir el deseo, el pensamiento de parte del Espíritu Santo en que debemos de tener un buen testimonio, pero en nosotros está si lo queremos ejercer de verdad. Amén. Esforzarnos a mantener un buen testimonio es pues el primer paso para alcanzar su llenura y el respaldo en nuestra vida diaria. Dios es un Dios de orden y nos ha creado para ser vasos útiles en sus manos, necesitados de ser llenos de su presencia y de amor, y solamente lo podrá hacer cuando nuestra vida completa hable de Él y no solamente en nuestras palabras. Cuando nuestra vida completa hable de Él y no solamente en nuestras palabras, no solamente en nuestras palabras, sino que toda nuestra vida completa. Toda nuestra vida completa. Tiene que hablar de que hemos sido testigos de aquel que nos ha llamado. Amén. Que ahora podemos dar testimonio de Él. Que antes éramos de los más viles, eran pecadores los que queramos decir, pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ahora hay un nuevo camino, ahora tenemos un nuevo Padre que nos da sus mandamientos, que nos dice que Él quiere que nosotros tengamos un buen testimonio. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos recibir llenura del Espíritu Santo? Amén. Esforcémonos por tener un buen testimonio. Más para los de afuera que para los de la iglesia. Amén. Ya la iglesia ya me conoce. Ahora mi trabajo está en afuera. Amén. Amén. Así que esta es la clase del día de ahora. Creemos en ti. Si crees, verás la gloria de Dios. Verás, verás, verás. Yeah. Tú dijiste que aquel que cree en ti te verá como río de agua viva fluirá, y aunque esté muerto vivirá. Jesús te creo y salgo de la teoría.